Hola, buenas tardes. Les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy, nuestro programa se titula Diferencia entre alerta y denuncia de hechos de corrupción, medidas de protección, para el cual tenemos grandes invitadas a quienes les damos las gracias por estar hoy con nosotros y a quienes les presentaré a continuación. Tenemos hoy a Luz María Guzmán Lozano, quien es titular del Programa Anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en México. Tenemos también a Nancy Yadira Basoria Guzmán, quien es especialista en temas anticorrupción, y a Jafia Pacheco Valtierra, quien es vicecoordinadora nacional del Comité Técnico y de Estudios de Integridad y Anticorrupción de World Compliance Association, Capítulo México. Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, Luzma, por favor. Muchas gracias, Lucero. Buenas tardes a todas y todas las personas que nos encuentran el día de hoy conectadas. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy por la invitación de Lucero, con quien a partir de varios proyectos que hemos trabajado en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el tema de anticorrupción, pues hemos tenido sobre todo relación con el CPC de Hidalgo y precisamente trabajando en los temas relacionados con participación ciudadana y protección a denunciantes en su momento. Igualmente, pues me da mucho gusto coincidir de nuevo con Jafia Pacheco, con quien también como ex CPC de Coahuila también hemos tenido esta vinculación, y mucho gusto de conocer a Nancy Basoria y estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Muchísimas gracias, Luzma, y el gusto es para nosotros que estés hoy aquí. Adelante, Nancy, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación a este espacio de expresión ciudadana que tiene como objetivo, lejos de ahondar sobre lo que ya existe, que ya ha sido muy recurrente y que deriva de la Convención de Mérida, pues para mí me da mucho gusto estar aquí con dos grandes exponentes como es Jafia Pacheco, Luz María Guzmán. Gracias, Lucero Calderón, por la invitación a este espacio a través de Construyendo Ciudadanía con Integridad. Qué importante es impulsar temas relacionados con la integridad. Yo creo que esa es la base fundamental para generar políticas públicas relacionadas con el tema que hoy estamos tratando, como es la alerta y la denuncia de los hechos de corrupción. Entonces, pues agradezco este espacio y pues adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Adelante, Jafia, por favor. Muy buenas tardes. Primero, gracias, Lucero, por este espacio de información y de fomentar ese poder en la ciudadanía, en los gobernados, en la comunidad. Estoy muy contenta de ver a mi querida Luz María Guzmán, una gran mujer, líder, no solamente en lo que ha representado para el estado de Coahuila la cobertura de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en todo el país donde tanto Lucero y yo hemos sido testigos. Dios te siga bendiciendo, mi querida Luzma. Qué gusto conocer también a Nancy Basoria. Qué alegría compartir estos espacios con mujeres como ustedes. Y aquí quedamos a la orden, Lucero. Muchísimas gracias, Jafia. Bueno, pues como ya en emisiones anteriores, pues ya hemos hablado mucho acerca de lo que es la corrupción, ¿no? Sabemos que la corrupción, pues es un fenómeno social que es muy difícil de erradicar. Y a veces, pues parece una tarea casi imposible. Pues realmente sí es posible lograr que se controle. Hemos hablado de la importancia de dos factores fundamentales para esto. En primera instancia, la integridad, tanto en los servidores públicos, pero también en la ciudadanía en general. Y el segundo factor, que también lo hemos mencionado y que es clave, es la denuncia. Cuando hablamos de denunciar un hecho de corrupción, generalmente estamos agrupando dos cosas que, si bien son similares, no es lo mismo, que es como tal la denuncia
Y por otro lado, pues la alerta, que justamente hoy lo que hablaremos y nuestras expertas nos platicarán un poco sobre la diferencia entre estas dos cosas, digámoslo así como también pues sobre las medidas de protección que existen a la fecha y aquellas que se están impulsando de acuerdo a instrumentos jurídicos internacionales, como lo es, ya lo mencionaba Nancy, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y bueno, y algunos otros, ¿no? En este sentido, le cedo la palabra a Luzma para que nos haga el favor de platicarnos un poco al respecto. Adelante, Luzma, por favor. Muchas gracias, Lucero. Bueno, voy a comenzar platicando precisamente por qué estamos nosotros involucrados en estos temas, ¿no? La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una oficina que forma parte del Secretariado de Naciones Unidas y somos una oficina especializada en esos temas, en temas relacionados con prevención del delito, justicia penal, crimen organizado, temas relacionados con las drogas y, por supuesto, la prevención y lucha contra la corrupción. Nuestro mandato proviene de las diversas convenciones e instrumentos internacionales en la materia. Y una de las convenciones que fue firmada hace 20 años, acabamos de conmemorar ese momento de firma, de adopción de firma y apertura a firma. El 9 de diciembre fue cuando se abrió a firma en la ciudad de Mérida, Yucatán, y por eso se le conoce como la Convención de Mérida. Esta convención pues establece todos los, digamos, tiene varios capítulos que establecen todas las medidas marco relacionadas con la prevención, con la investigación, con la sanción, con cooperación internacional y recuperación de activos en temas relacionados con la corrupción. En este sentido, nosotros somos guardianes de la convención y como tal, ¿esto qué significa? Pues significa que trabajamos con los estados parte, que en este momento son 190 estados partes. Es una de las convenciones más firmadas en el mundo. Tiene una gran cantidad de estados partes y esta convención tiene la particularidad de que también se estableció en una de las conferencias de Estado parte un mecanismo de revisión de su implementación. Entonces nosotros funcionamos en la oficina, en la UNODC, funcionamos como secretariado de lo que viene siendo la conferencia de Estados partes y entonces también estamos involucrados en la implementación del mecanismo de revisión de la aplicación de la convención por los países que la han firmado, que es además un mecanismo de revisión entre pares. Entonces, este esfuerzo, bueno, lleva varios años, ya casi termina en la conferencia de Estados partes que terminó la semana pasada, se decidió por parte de los Estados partes que se iba a ampliar el periodo del segundo ciclo de revisión para el 2026, pero ¿por qué es importante? Porque uno de los artículos justamente que establece la convención es el artículo 33 y es el de protección a denunciantes. Entonces, en sí, la convención pues establece lo que es esta parte de la denuncia, aunque sí tengo que comentar por una cuestión de contexto que es importante, que como tal el artículo habla de personas que reportan, no habla como tal la palabra denunciante, o en inglés es personas que reportan, y realmente el concepto de la convención de denuncia es muy amplio. No es solamente la denuncia en el ámbito penal, por ejemplo, o la denuncia en el ámbito administrativo, cuando se dan estas figuras muy específicas, sobre todo en el derecho mexicano, ¿no? Sino que habla del reporte en general. Entonces, en realidad, cuando hablamos de denuncia de corrupción en la convención, es un concepto amplio y lo que se protege justamente son a cualquier persona que pueda lanzar una alerta o que pueda denunciar ante una autoridad. O sea, no hay distinción entre una u otra. Porque la idea, y es finalmente lo que se busca, es que
estas personas que en inglés se llaman whistleblowers, creo que han escuchado mucho ese término, pues estén protegidas y que no se, que más bien se proteja a esas personas para que se fomente estas alertas y denuncias de corrupción. Si no hay alertas o denuncias, no hay forma de saber en muchos casos que está sucediendo pues hechos de corrupción, y entonces es muy difícil perseguirlos, es difícil sancionarlos si no existe este vínculo, ¿no? Además que también hay un vínculo entre la prevención y la detección de la corrupción. Es importante que también lo veamos desde una parte como sistémica. La convención no es solamente algunos artículos o unos son más importantes que otros, en realidad todos son muy importantes. Entonces, en ese sentido, lo que se ha encontrado en las revisiones de la implementación de la convención es que el 70% de los estados partes han recibido recomendaciones sobre reforzar la protección a denunciantes. O sea, el tema de la protección a la denuncia o de la alerta es importantísimo. Existe necesidades de asistencia técnica. La mitad de los países que han sido examinados en ese artículo han dicho necesitamos ayuda, lo cual pues habla de que es algo que en general, o sea, no es solamente una cuestión de México, es una cuestión en general. Y también pues nos encontramos que, como les comentaba, el artículo 33 habla de la protección a personas que reportan, denunciantes, alertadoras, contra cualquier tipo de trato injustificado, mientras pues de alguna manera haya sido su reporte, su denuncia ante autoridades competentes. Y aquí también es importante que luego, si tenemos tiempo, hablemos de esa parte, quién es autoridad competente también, en este caso de la alerta, y que sea de buena fe, con motivos razonables, y cualquier hecho relacionado con los delitos tipificados con arreglo a la convención. La convención tipifica delitos específicos, y entonces esos delitos se han ido adaptando en las legislaciones locales, pero como sea, creo que esto es también muy importante. Muchas veces los delitos tal vez que se han tipificado no corresponden completamente a lo que establece la convención. Entonces es también importante conocer qué es lo que establece la convención. Y bueno, finalmente también hay una parte importante que es importante relacionar lo que es el artículo 33 con el 32, particularmente, porque en el 32 también está la protección a lo que son los testigos y las víctimas de corrupción, que esto es distinto porque aquí sí estamos hablando de personas que ya se puedan insertar en el proceso penal. Un denunciante o un alertador, de acuerdo a la convención, no necesariamente va a ser una persona que va a estar dentro del proceso penal. Puede ser una alerta, puede ser alguien que tenga indicios, pero tal vez esos indicios no sean ni siquiera suficientes para abrir una carpeta de investigación. Sin embargo, y aquí es la parte importante, muchas veces las alertas son, cuando se investiga, son las que dan el rumbo, hacia dónde ir, hacia dónde buscar. Y entonces, en este sentido, pues sí hay que analizar la convención como en armónicamente con el artículo 32 y también con el artículo 37, párrafo 4, que nos habla de las personas que están en proceso, pero que son cooperadores, o sea, aquellas personas que han sido, entran como ya en un proceso penal como acusados, y de alguna forma tienen, en este sentido, encuentran en una medida alternativa generalmente de cooperación, también que se les provea protección, ¿no? Entonces son como diferentes personas y en ese sentido pues es importante que conceptualmente lo tengamos claro. Y como les comentaba, en general, el artículo a 33 protege tanto a la persona alertadora como a la denunciante, ya en una cuestión más ante una autoridad, y como les decía, también puede ser ante una autoridad, en este caso
penal, administrativa, puede ser también en un ámbito laboral, porque generalmente, y aquí es esta parte importante, ¿qué sucede si yo estoy alertando ante mi superior? Entonces, tal vez no es el órgano interno de control, tal vez no voy a poner una denuncia en el Ministerio Público, pero ¿qué sucede si yo estoy haciendo una alerta interna en mi trabajo como servidor público de algo que estoy detectando que puede ser un hecho de corrupción? Entonces, en ese sentido, es que es importante que hablemos de estos temas y que también veamos cómo se adapta a nuestro sistema mexicano, cómo se adapta a cada uno de los sistemas subnacionales, porque aquí también es importante que aunque tengamos un Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, tenemos legislación local, tanto penal como administrativa particular, y eso también es importante que se haga el análisis. Finalmente, ya para pasar la voz a Jafia y a Nancy, hicimos entre 2020 y 2023 un ejercicio de revisión de entre pares de lo que fue el artículo 33, pero en el nivel subnacional en México. Fue una réplica de lo que se hace a nivel global. Es la primera réplica que se hace en el mundo. Participaron precisamente las secretarías técnicas de los sistemas locales anticorrupción y los CPCs de los estados. Entonces tenemos ese ejercicio que la verdad también ha tenido pues tuvo mucha promoción, y fue por eso que justamente conocimos a Lucero, a Jafia y a muchísimas personas que trabajan en los sistemas estatales anticorrupción. Pero tenemos 32 reportes de lo que es la implementación del artículo 33 en el país, que son uno por estado, y en ese sentido pues es una fuente de información muy importante. O sea, si alguien quiere ver qué hace cada estado, pueden revisar esos reportes, también qué necesidades técnicas, las recomendaciones, y tenemos una base de datos de buenas prácticas que también puede ser consultada, todo es libre consulta, justamente para ver qué es lo que están haciendo las autoridades estatales en este artículo particularmente, y que pueda ser replicado en otras entidades o en la federación. Entonces, con esto, bueno, me quedo y paso la voz a quien siga. Lucero, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luzma, y qué importante esta parte que nos aclares, pues ahora sí que cómo son términos diferentes, porque luego muchas veces uno como ciudadano, ciudadana, de repente decimos, oye, es que yo sé que alguien, a lo mejor escuché que alguien está haciendo algo, que algo se está haciendo mal, pero al nosotros no tener como elementos, o al decir, pues es que yo directamente no soy, muchas veces no se animan a alertar o a denunciar o a lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo importante, y por eso era la importancia de tocar el tema el día de hoy, para que conozcan las personas que realmente con tener indicios puede uno aportar para que puedan empezar ya, ahora sí que trabaje la inteligencia anticorrupción justamente en ir integrando todo eso, y porque ya después, posteriormente, ya se puedan ir integrando carpetas de investigación o lo que corresponda, ¿no? Ahora, el ejercicio que hizo respecto al mecanismo de revisión entre, la verdad es que fue algo muy, muy importante, y que por lo menos a niveles de CPCs, de sistemas anticorrupción, nos puso el tema en la mesa, ¿no? Porque muchos, yo creo que ni siquiera traían como la idea de decir, esto tiene que existir o no. Lo comentábamos antes de entrar a la emisión, ¿no? En el caso de Hidalgo, contamos con una ley en materia de protección a denunciantes. Tiene muchas áreas de oportunidad, tiene muchas cosas que fortalecer todavía y que opere correctamente, pero bueno, hay indicios, ¿no? Pero realmente en la mayoría de los estados no se cuenta con esta normatividad, y mucho menos a nivel nacional. Entonces, creo que este ejercicio fue muy importante porque realmente nos puso en la mesa el tema y saber que debemos de trabajar pues al respecto, ¿verdad? Adelante, Jafia, por favor. Muchísimas gracias, Lucero, y qué gusto escuchar a Luzma. En este caso me gustaría partir
para tener un poquito, no un poquito, sino tener en claro con la información de la que disponemos en nuestro país y los distingos que hacen aquí en México respecto a lo que son la alerta y lo que es la denuncia en sí. Y partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, marca en el artículo número 13. Ay, disculpen, tengo un fondo mi pequeñita, pero espero sí se escucha bien, ¿verdad? Y el artículo... Se escucha muy bien, no te preocupes. Sí, gracias. No, y eso es hermoso tener a los pequeñitos. Y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece claramente una libertad de expresión. Y partir de ahí es indispensable. Hablar de la libertad de expresión es hablar de un Estado no solamente como una forma de gobierno, es el distingo de un Estado democrático, la libertad de expresión. El artículo 13 de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que es esa facultad de buscar, de recibir, de difundir información de cualquier índole, por cualquier medio, sea oral, sea escrita, sin consideración de fronteras, sin restricción alguna, con algunas excepciones, pero habla en esa libertad que nosotros tenemos y que puede ser en un momento dado con las excepciones que mencionaba hace ratito, por ejemplo, en espectáculos públicos, cuando se daña la moral de lo que son los menores o los adolescentes, cuando se tratan de discursos de odio, y seguramente nos preguntaremos qué tiene que ver esta libertad de expresión con la alerta o la denuncia. Pues tiene que ver encaminado con eso, que es esa libertad que ejercemos para expresar cuando hay un hecho que daña a mi comunidad, que daña a mi persona, que daña a la comunidad, que daña a mi entorno. Y entonces tenemos esos dos distingos y empezar más adelante, si hay oportunidad, de cómo puede verse coartada esta libertad, que también tiene que ver con aspectos del sector público, que también tiene que ver con la alerta o con la denuncia, tiene que ver también con el sector privado, en aquello que compete, por ejemplo, en faltas administrativas. Lo tercero es que esta libertad de expresión se trata de que o cómo la puedo medir es en la forma en la que yo pueda expresar mis ideas, mis sentimientos, mis inclinaciones, de mi voluntad respecto a determinadas o tener preferencias, pero y no tener limitantes, o podemos hablar de las limitantes de esa libertad de expresión, pero por otro lado, el que tampoco yo sea obligada a proporcionar información que yo no deseo manifestar. ¿Qué tipo de información? Porque no es que estamos obligados a denunciar, por ejemplo, cuando presenciamos algún delito, algún tipo penal, pues tenemos la obligación como ciudadanos de denunciarla. Y entonces, en esta libertad de expresión, con aquellas limitantes que pudiéramos tener, también me gustaría puntualizar que hay aquellos en que el Estado no solamente debe de garantizarla, no solamente debe de no intervenir en esa libertad de expresión. Ojo, aquí tenemos que hacer también dos diferencias entre cómo expresamos en lo público, cómo expresamos en lo privado, y ahorita entramos en la esfera de los limitantes de los terceros, pero estamos hablando de qué manera se influye en esa libertad, de qué manera pudiéramos decir que legalmente pudiéramos encontrar ese tipo de limitantes, y es así como también se interviene en la manera en que podemos alertar o denunciar. Bien, conforme para poder establecer una alerta, por ahí se ha oído mucho hablar de este programa o de esta plataforma que tiene la Secretaría de la Función Pública respecto a las alertas ciudadanas. Y es una plataforma que está, o su fundamento jurídico lo constituyeron ahora o con base a lo que son unos lineamientos. Ahí viene quiénes son los alertadores, que son los que comunican. Pero antes de dar esta definición que hacen estos lineamientos, sin que esté consagrada una diferencia legal, constitucional, que es la fuerza vinculante, tenemos en principio de cuentas que las alertas, ¿qué son? Pues es un llamado de atención. ¿A quién llamamos la atención? Cuando queremos o tenemos un hecho dañino en la comunidad o en nuestra persona, pues queremos llamar la atención de quien garantiza nuestros derechos, que es la autoridad y que está en el Estado.
¿no? Queremos llamar la atención de la autoridad, en su caso que fuera competente. Estamos hablando en la especie de hechos de corrupción que pueden constituir conforme a lo que son faltas administrativas o delitos por hechos de corrupción y que les compete a las fiscalías especializadas por delitos por hechos de corrupción. Sí me gustaría puntualizar porque para poder especificar en tocante a lo que son las denuncias. En ese tenor, entonces la alerta llamamos la atención porque hay un hecho que nos está dañando o hay un hecho que nos perjudica, que es diferente el daño al perjuicio que pudiéramos tener. Y en ese sentido estricto, ese llamado de atención, esa alerta. Y en ese sentido, la Secretaría de la Función Pública es lo que hace, construye una plataforma que, como sabemos, tuvo difusión en otra plataforma respecto a algunos que fueran denunciantes, y entonces viene la interrogante respecto a la verdadera protección que pudiéramos tener en esas plataformas o en esta inteligencia artificial, o en la inteligencia artificial, en qué medida y si estamos preparados o no para hacer uso de ellos aquí en México. Si hay oportunidad de tocar esos aspectos más adelante. Y la segunda parte viene a ser lo que es la denuncia. ¿De qué manera lo comprendemos? Porque Luzma toca un aspecto muy importante. Bueno, la convención no hace ese distingo por la denuncia, el sentido amplio que se maneja tocante un reporte. Y aquí nosotros, en lo que es la denuncia, tiene que ver específicamente, la palabra denuncia en un sentido estricto es cuando el gobernado acude a una autoridad competente, sea formal o materialmente jurisdiccional, para tener conocimiento de un hecho ilícito, ya sea, estamos hablando de hechos de corrupción, faltas ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito penal, pero si acudimos a esas autoridades competentes es porque estamos esperando una resolución. No estamos cuestionando si es fundada o no fundado esta comunicación, este conocimiento que estamos haciendo, este derecho, el ejercer este derecho subjetivo que abre el acceso a la justicia en nuestro país. Estamos hablando de que yo estoy acudiendo porque acudo porque creo que tengo la razón, ¿no? Imagínate, yo voy y no creo la razón, pero nada más la voy a promover porque sí, voy porque yo tengo una pretensión que quiero hacer valer frente a la autoridad. Y eso es la denuncia en un sentido amplio, en un sentido estricto dentro de lo que es el área administrativa o del área penal que nos compete. El área administrativa hablamos de los demandantes, son demandas que se tramitan ante los tribunales federales de justicia administrativa, de justicia administrativa o ante los tribunales administrativos locales de las entidades federativas. Aunque bien sabemos que también fungen otros, como son los órganos internos de control, los que fungen como principios, o los principales, o los primeros en conocer de esa falta administrativa ya pongámoslo entre comillas, porque apenas se va a acreditar si es grave o no grave, sustanciarlo, calificarlo y pasarlo a la sala de responsabilidades administrativas. Pero en materia penal, la denuncia es cuando una persona acude sin ser la víctima directa, conoce un hecho de corrupción, y la denuncia es solamente porque conocí, porque tuve la información y la voy a llevar. Hay diferentes maneras de presentar las denuncias, escrita, orales, por comparecencia, por la nota criminal, una noticia que se conoce y entonces de manera de oficio se puede perseguir también un delito. Y una querella es cuando es directamente el ofendido, que sabes que yo cometí un hecho de corrupción. Y es aquí donde culmino el primer comentario al respecto, cuando decimos, bueno, dentro de la ENSIC nos habla por qué no se denuncia cuando hablamos de hechos de corrupción en trámites administrativos municipales. Y una de las causas es la represalia que pueden sufrir y que decían en un momento dado, ¿por qué no se denuncia? Que es el 81%, bueno, según la encuesta 2019, es el 81% que no denunciaba, y una de las causas que decían es que porque miedo a las represalias. Y volvemos entonces a un inicio entre aquellas digamos, en estos dos conceptos que manejamos como alertadores, que vemos el fundamento jurídico un cuanto tanto tambaleante frente a una denuncia que sí tiene un andamiaje jurídico, que existen medidas de protección al denunciante, si acudimos o no a poner información, pero sabemos que lo que es la denuncia siempre va a abrir las puertas al derecho de acceso a la justicia, que además va a garantizar los demás derechos, como el de la salud, como la vivienda, como agua, como educación. Y si estamos carentes
de estas plataformas en un momento dado jurídicas, que estén desde certeza de lo que es este conocimiento de hechos de corrupción, ya sea a través o que se consagren faltas administrativas o delitos por hechos de corrupción, pues entonces estaremos hablando de que menos vamos a tener el seguimiento a las mismas, menos vamos a ver lo que son sancionados, en dado caso que así se acredite durante los procesos administrativos o penales, y ya sería cuestión también más adelante si podemos hablar si realmente existen o no estas medidas de protección, qué tan efectivas son estas medidas de protección dentro del ámbito administrativo y dentro del ámbito penal. Y aquí yo dejaría la primera intervención. Muchísimas gracias, Jafia. Y bueno, mencionabas varias cosas importantes y fundamentales, ¿no? Pues que desde el hecho de que pues es un derecho el poder denunciar, el poder alertar, porque es parte de nuestra libertad de expresión, ¿no? Y también esa parte que mencionabas bien importante es muchas veces no denunciamos por el temor a las represalias, ¿no? Y creo que eso es fundamental. O sea, cuando tengo oportunidad de dar pláticas con servidores públicos y todo, siempre digo, no es que no denunciamos, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Pero no se denuncia mucho porque pues luego pues no se atienden esas denuncias y creo que eso desincentiva mucho, pero la gran mayoría más es por eso, por el temor, ¿no? Pues al rato denuncio y la van a agarrar contra mí, se van a ir, me van a correr, me van bueno, ahora sí que obviamente existe ese temor fundado, ¿por qué? Pues porque realmente contamos con muy pocas medidas que nos protejan al respecto, ¿no? Pero bueno, ya lo mencionábamos al inicio y lo mencionaba Luzma, ¿no? Ya se está trabajando al respecto, ya se empiezan a tener algunos instrumentos a nivel nacional. Bueno, esperemos que vayan madurando poco a poco, ¿verdad? Nancy, adelante, por favor. Tu audio, Nancy, creo que está pegado. Sí, gracias. Fíjate qué importante lo que menciona Luz María en cuanto al trabajo y el esfuerzo que finalmente están haciendo los estados pares, o sea, en relación a esta materia. ¿Qué nos falta entonces? Hablamos de que tenemos los instrumentos internacionales, tenemos una legislación que está acotada desde la Secretaría de la Función Pública, sus normativas. Tenemos la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que le genera como un pilar y un estandarte para crear esta fusión finalmente yo lo llamaría así, de estrategias que puedan realmente incidir no solo en materia administrativa, ya lo decía Jafia, sino también en materia penal. Es una convergencia necesaria y que hoy en día es la exigencia de la sociedad realmente de que se brinde sí, efectivamente, los instrumentos adecuados para no solamente presentar una alerta, sino que esas medidas de protección no se acoten. Yo soy principal defensora de que no deben de acotarse, ya lo decía Jafia, debe de abrirse todo el contexto legal. La Convención de Mérida nos lo señala, donde nos dice que puede ser cualquier delito de corrupción, de hecho de corrupción, pero también a la vez pueden ser conductas realizadas por servidores públicos internamente que afectan al exterior, en donde puedes encontrar un servidor público interno, que es como lo denomina el protocolo que impulsa la Secretaría de la Función Pública, porque es el servidor que desde el interior de la administración pública, sea el orden, ya sea federal, estatal o municipal, detecta alguna situación que puede él presumir que puede estar vinculada a un hecho de corrupción. Pero, ¿qué nos pasa ahí? ¿Qué ha pasado para poder lograr que se haya realmente esa vinculación, esa protección adecuada? Yo creo que lo que nos falta debe de ser focalizado a temas de sensibilización. Me tocó conocer el tema desde que lo inició la actual administración, donde finalmente la Secretaría de la Función Pública impulsa la creación de estos instrumentos para poder darle cumplimiento no solo a la Convención de Mérida, pero también lo hace con la intención de darle compromiso a su Plan Nacional de Desarrollo, de impulsar acciones donde participe la ciudadanía y sea la ciudadanía la detentora de llevar por sí mismo
la estafeta para dar a conocer esos tipos de situaciones que muchas veces pueden caer precisamente en actos de corrupción. Estas alertas que nos representan sí es un buen ejercicio. Al momento que se le da la esencia desde la Administración Pública Federal, pasa algo muy importante. Se eleva mucho el número de las alertas, realmente. Sucedió un hecho muy interesante en esa cuestión, lo hemos identificado en los informes que emite la Secretaría de Función Pública, pero estos están acotados en su mayoría a órdenes distintos que representan un ámbito completamente distinto a la atribución que tiene la Secretaría de la Función Pública. ¿A qué nos enfrentamos en esa situación? Yo, como persona que está poniendo una alerta, me voy a enfrentar a que finalmente la plataforma es clara en su momento, señala que si corresponde a un tipo de competencia determinada, no es competente la Secretaría de la Función Pública de conocerlo. En algunos casos, cuando es competente e investiga, sí, ahorita ya se dio la fusión hacia el SIDEC, que es el Sistema de Denuncias y Quejas de la Secretaría de la Función Pública, y que ya ahorita con la reestructura que se dio con los órganos especializados, ya más focalizados, antes llamados órganos internos de control, va a constreñir precisamente el manejo que se le dé a las alertas y en su evolución de detectarse que realmente hay un acto de corrupción, un delito por hecho de corrupción, dará inicio a un procedimiento que pues ya tenemos definido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que está constreñido en el Código de Procedimientos Penales federal, y que finalmente tiene sus características muy sui generis. Ya lo decía Jafia, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ya sea a nivel federal o en su caso dentro de los órganos estatales. Entonces, finalmente, ¿qué nos arroja esa situación? A tener sí efectivamente la oportunidad que que nosotros como ciudadanos presentemos esa denuncia, que presentemos esa alerta, vamos, en el conocimiento de las alertas por hechos de corrupción, por delitos de corrupción, pero falta esa sensibilización, saber que realmente el ciudadano tiene la oportunidad de ser dotado de un mecanismo de protección efectivo, que aún así todavía, aun cuando nos lo dice la normativa, un punto trascendental es para darles obligatoriedad. Una de las cuestiones más importantes que se debe tener es ponerlo en el plano constitucional, que el ámbito legislativo, que el poder legislativo genere esfuerzos necesarios para poder avanzar esta parte. Sí lo tenemos ya en legislaciones a nivel federal, no tenemos una ley general aún todavía en materia de protección a denunciantes. Hay pequeños esfuerzos que hace la Secretaría de la Función Pública a través de la reforma a su normativa federal, la reforma a la publicación de protocolos, lineamientos, pero ¿qué está faltando? Sin ese plano constitucional, sin que esté ahí, deja desangelado el tema de la protección a denunciantes, y volvemos a lo mismo, pasa a ser un simple canal de denuncia, como lo es, que no se menosprecia, se busca la atención, pero que el ciudadano que está presentando una alerta que es derivada de un hecho de corrupción, que está acotado ahorita actualmente a determinadas cuestiones identificadas dentro de la Ley General Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que está señalado dentro del Código Penal. Finalmente, no avanzamos a esa parte en donde es necesario el impulsar mecanismos de protección adecuados, eficientes, que le otorguen al ciudadano la confianza, la confidencialidad suficiente. ¿Qué pasaba? Me regreso un poco a lo que comentaba al inicio. ¿Qué pasaba cuando no era competencia de la Secretaría de la Función Pública, no era una dependencia de la Administración Pública Federal? Bueno, la ley nos señala claramente que se tiene que turnar directamente a la autoridad competente en ese tratamiento que se le da a la denuncia, de enviarlo a determinadas, al Estado, el Estado lo recibe, y si es una cuestión municipal, ya decía Luz María, que en su mayoría el tipo de
hechos que mayormente se denuncian por este tipo de alertas tienen que ver con los ámbitos locales. Al momento que se hace todo ese tratamiento, que no es competencia de la Secretaría de la Función Pública, deben generarse las pautas adecuadas que permitan la confidencialidad, porque si no, tenemos un documento que va a pasar de una mano a otra, y que finalmente yo lo que estoy buscando como ciudadano, de que me brinden una protección, porque y no lo acoto, yo me quiero ir más allá, lo que decíamos, cualquier delito de hecho de corrupción, o por qué no, delitos que se realicen en contra de la administración pública, avanzar un poco más, ya lo decía Luz María, no está acotado solamente al ámbito, a delitos por hechos de corrupción, sino también que se puede abrir, o sea, se puede abrir finalmente, y entonces buscar la manera de generar acciones. Tenemos mecanismos de protección ya vigentes. Tenemos el mecanismo de protección a periodistas, mecanismo de protección a defensoras de derechos humanos, y seguimos viendo día tras día que los mecanismos quedan a un lado. Sigue habiendo esta situación donde la persona que denuncia, que emite una alerta, pues pone en peligro su vida. Ahora, desde el contexto en el que converge el papel del servidor público, desde el ámbito administrativo, en el tratamiento, sin una capacitación adecuada para poder implementar un mecanismo de protección de esta naturaleza, pone en riesgo efectivamente a la persona que está presentando la alerta, la deja en un contexto que obliga fundamentalmente a que se generen los mecanismos eficaces, que se reglamente de una manera primero general desde el ámbito federal, para que de esa manera se armonicen en cada una de las 32 entidades federativas y pueda existir un sistema de protección finalmente a través, ya lo decía, me parece un punto muy interesante que maneja la iniciativa que está en el Senado, donde señalan que hay una participación del Sistema Nacional Anticorrupción, donde sean ellos quienes tengan el compromiso de implementar esa plataforma a través de la plataforma digital. ¿Qué nos falta generar? Si ha habido un esfuerzo impresionante para que realicen la captación de información los estados en otras temáticas, pues cuanto más representa esto. ¿Qué pasa con el alertador? Sí denuncia, sí se da cuenta que su denuncia lo presentó por la plataforma que señalaban, pero lo revierte y va a dar al municipio y lo recibe el presidente municipal, la persona con la que estaba poniendo en contra la alerta y de la cual pedía protección. Es una situación muy complicada porque puede llegar a haber un contexto en el que el alertador, mientras se lleva a cabo todo este proceso burocrático, pues ponga en peligro su vida. O sea, una de las principales esencias que no hay que dejar de lado, que se busca con el sistema de alertadores, con los whistleblowers, es precisamente esa parte, el generar una protección a la persona que está alertando, que está haciendo del conocimiento de un hecho de corrupción, pero puede ser cualquier hecho de corrupción. Yo me voy más a verlo de manera global. Es necesario. Lo vemos actualmente en situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el Estado mexicano, solamente el sistema de alertadores va para 3 conductas: desvío de recursos, cohecho y peculado. En España, ¿qué es lo que pasó hace poco? Bueno, precisamente hubo una situación donde tras hacer una denuncia, este contexto pues genera una represalia al darse a conocer, al filtrarse quién había presentado la denuncia, y precisamente tenían escasos meses de haber promulgado una ley. Entonces, no es tampoco la cuestión de la existencia de una ley, sino la implementación adecuada de los mecanismos que son necesarios, suficientes, bien presupuestados y bien sustentados para evitar que se caigan o sean estos endebles al momento de que un alertador haga este tipo de conocimiento a la administración, sea el orden que sea.
o en su defecto a las fiscalías, pero sí es muy importante que se avance en ese tema porque podemos tener la legislación más adecuada que se puede decir. Podemos ser impulsores a nivel internacional con mecanismos detallados, suficientes. Pues ya avanzamos, ya está a nivel estatal en un estado, ya hay los esfuerzos adecuados para impulsarlo a nivel nacional, pero nos sigue faltando ese pequeño engranaje que esté considerado a nivel constitucional para facilitar la actuación de los demás estados de la República Mexicana. Sin ello, los demás estados no quedan más allá de buenas acciones que se puedan convenir a través de programas, pero se necesita ir más allá. Si no tiene sustento adecuado este tipo de mecanismos de protección, lejos de lo que ya nos señala los delitos por hechos de corrupción, que el mismo Código de Procedimientos Penales nos señala cuáles son las medidas de protección que son adecuadas. La misma Ley General de Responsabilidades nos señala cuáles son las medidas precautorias que se pueden impulsar, que se pueden constreñir a partir de la denuncia de un hecho de corrupción, de una denuncia administrativa, una queja administrativa. Pues entonces, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando precisamente esa oportunidad de que existan este tipo de sistemas, este tipo de mecanismos que estén a la par. El esfuerzo siempre lleva la batuta, pues la Administración Pública Federal, los esfuerzos ya están, se ha avanzado mucho, pero creo que aún es necesario el poder dar un estirón más para que pueda anclarse bien el trabajo y los esfuerzos que realizan cada una de las 32 entidades federativas. Bueno, este es mi comentario en esta primera participación. Adelante, Lucero. Muchísimas gracias, Nancy. Sí, tocas muchos temas importantes y que de hecho, fíjate que coinciden mucho. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios que tenemos porque coinciden con esta parte, ¿no? Para que también ahorita que retomen las participaciones, si quieren retomarlo, alguno de los comentarios o las preguntas, adelante. Luis Lozano López nos dice: considero que es muy complicado que haya una protección efectiva a los denunciantes o alertadores, porque si bien puede existir normatividad que protege en los hechos, la información llega a quienes cometen actos de corrupción, que es lo que nos decía Nancy, ¿no? Es decir, no existe el anonimato real. ¿Qué se necesita para que realmente sea efectiva esta protección? Angélica Arellano nos dice: quisiera saber si en los 32 estados ya se cuenta con una ley que proteja a los denunciantes. Desde ahorita les digo que no, pero bueno, ya seguramente ahondarán ahorita. Y Dance nos dice: la protección de denunciantes de actos de corrupción es un desafío importante para el Estado mexicano. Sin embargo, se debe de aprovechar la experiencia que se tiene en los mecanismos de protección que se tienen para periodistas o protectores de derechos humanos. Estos esfuerzos deben ir acompañados de recursos que permitan una protección integral. Entonces, les dejo los comentarios para que también, si gustan retomarlos, adelante. Adelante, Luz María, por favor. Sí, muchas gracias, Lucero. Bueno, hubo varios comentarios muy, muy importantes en estas dos intervenciones y también las preguntas. En este sentido, creo que también vamos a ir por partes, ¿no? Cuando hablamos de la denuncia y hablamos de denunciantes, es importante preguntarse qué es lo qué es la denuncia, de qué y qué se protege, ¿no? Entonces, como bien lo comentaba también en su momento Nancy, es una buena práctica que, digamos, si existe un mecanismo de denuncia, un canal de denuncia, se incluya no solamente los delitos de corrupción, sino que estén incluidos otro tipo de violaciones, violaciones legales, otro tipo de delitos, como bien decía, contra la administración pública, por ejemplo, pero también esos delitos que tal vez estén relacionados con la corrupción, por ejemplo, cuando hay peligro para la salud pública, la seguridad, el daño al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente es una buena práctica por una razón importante. Tal vez nosotros desde nuestra experiencia laboral, desde la experiencia de lo que somos como profesionistas,
podamos saber, bueno, puede ser un indicio de un delito y voy con el Ministerio Público, o esto más bien es una falta administrativa y entonces puedo ir a denunciar ante el órgano interno de control o un canal de denuncia de la administración pública. Pero en sí, la mayoría de las personas puede que no tengan expertise o ni siquiera puedan, porque no es necesario saberlo, saber si la autoridad es la federal, la estatal, la municipal, quién es. O sea, yo solo estoy viendo que algo está sucediendo y no está bien. Entonces, el tener un canal de denuncia, pero que también sea bien administrado y que no se quede ahí la denuncia en una caja negra que nunca se atendió, que pueda ampliar a otros delitos o a otros hechos o a otras faltas, también nos puede dar pues esta oportunidad de que sea más fácil para la persona, que sea un canal único, que no tenga que yo estar en un peregrinaje o estar averiguando con quién tengo que ir a denunciar. Y si resulta que me denuncian no sé, en la autoridad estatal algo que es de competencia municipal, pues canalizar, o sea, es tan fácil como eso. Y yo sé que requiere recursos y requiere procesos, pero también de alguna manera evitamos que las personas se les quiten el incentivo de denunciar, porque si le decimos, no, aquí no es, y tienes que ir a tal lugar, y entonces tal vez es así de, bueno, otro día más que voy a tener que ocupar para hacer esto, lo que sucede es que las personas se cansan. Entonces, de alguna manera, esta es una buena práctica en esta parte del qué, pero también, y qué bueno que hablaron del tema de quiénes, o sea, porque estamos hablando que sí hay un mecanismo de protección a periodistas y sí hay un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, pero esos mecanismos son muy específicos para esos gremios. Y entonces también existe, cuando se solicitan, se hace un análisis si la persona entra dentro del gremio de periodista o defensor de derechos humanos. Y tal vez yo estoy denunciando, pero no soy un periodista. Entonces, o estoy alertando algo y voy a tener también ese mismo grado de peligro, porque tal vez lo que estoy denunciando es algo muy grave y sabemos que además, pues en el caso de los mecanismos de protección, nuestro país es uno de los países con más violencia hacia periodistas y con más violencia, de los demás violentos hacia defensores de derechos humanos. Entonces, vivimos una situación complicada y, por supuesto, ya los mecanismos tienen suficiente trabajo, o sea, es demasiado lo que tienen que abarcar. Entonces, sí es importante que de alguna manera se busque tener canales apropiados, pero también procesos adecuados para desahogar todas estas alertas y denuncias. Por el otro lado, y ya para terminar, para dejar, las represalias sí pueden ser muy graves contra la vida, atentar contra la integridad de las personas, pero también esos son delitos que están tipificados. Si alguien te amenaza, es un delito. Si alguien atenta contra tu vida, es un delito. Entonces ya está tipificado. Por ese lado se puede perseguir, sea o no razón de por una denuncia u otra cosa. Pero existen represalias que son mucho más veladas, que son la mayoría y que tienen que ver con lo que habíamos comentado también, voy a perder mi trabajo o me van a mandar, si no me van a correr porque va a entrar o sea, hay un problema ahí laboral o tengo una protección sindical, puede ser, por ejemplo, estas represalias que son más veladas de, bueno, te cambiaron el turno al nocturno, ¿no? O te mandaron a otra adscripción mucho más lejana a tu lugar de donde vives, o hay un ambiente laboral adverso en tu contra, entonces, o te van a aislar. Y ese tipo de conductas son las que muchas veces las personas sí evitan el meterse en problemas. Dice, ¿para qué me meto en problemas? Yo estoy viendo que está sucediendo esto, pero me voy a meter en un problema y puedo perder mi trabajo o puedo perder ciertas, o sea, un ambiente laboral en el que me sienta cómodo porque esto puede ser la represalia. Y también, importantísimo, no las personas, sobre todo cuando hablamos del servicio público, como tal, las personas
que generalmente denuncian o alertan son las personas que están dentro de las instituciones y no necesariamente van a ser personas con un contrato indeterminado, con una protección sindical, pueden ser personas que estén contratadas como consultoras por un tiempo determinado, pueden ser pasantes, pueden ser estudiantes, personas que están ahí porque están trabajando de servicio social, y esa protección tiene que ampliarse porque puede ser que esas sean las personas que se den cuenta, o proveedores que también son personas externas, no trabajan dentro de la administración pública, pero si los riesgos de corrupción son tan fuertes en compra pública, es muy probable que los proveedores se den cuenta de estas prácticas y que puedan decir, es esta persona la que hace este tipo de conductas y que puede ser un delito, puede ser una falta administrativa. Entonces, en ese sentido, se tiene que ver este gran espectro de quién es, y por eso la convención no habla de servidores públicos o no habla de denunciantes, habla de personas que reportan. Y ahí estamos hablando de de una amplitud la más grande que puede haber, porque puede ser alguien que vio a un policía pidiendo un soborno. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante que podamos tener conceptualmente esta idea de que es amplia lo que puede ser la alerta o la denuncia, pero también es importante que se analicen todas las formas en que puede haber represalias y también todas las formas en que se puede dividir la protección, sobre todo y vuelvo a insistir, cuando hablamos de protección a gremios específicos que también por su trabajo, como son periodistas y defensores de derechos humanos, son los que más se encuentran con este tipo de información. Muchísimas gracias, Luzma. Adelante, Jafia, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Lucero. En ese tenor me gustaría hacer o basarme en tres cuestiones importantes. Uno, que hablamos de corrupción. Dos, de denuncias y demandas en dos ámbitos de lo que es el derecho, desafíos que estamos enfrentando. Entonces, desde el primer punto o el punto de partida, la corrupción sin duda es un fenómeno social que es propiciado por el ser humano y que nos lastima en todas las aristas y afecta la misma persona. Tenemos casos públicos de personas que han muerto frente a Palacio de Justicia por clamar por justicia. Tenemos desaparición de personas. Aquí en el estado de Coahuila estaba un árbol del cual colgaban las fotografías de aquellas personas que se encontraban desaparecidas, y es provocar el dolor social. Y es un mal que nos aqueja y ahorita puntualizamos en esos desafíos que coartan nuestra libertad de expresión frente a una denuncia o frente a una alerta, que es un comunicado antes de iniciarse, en este caso, un procedimiento, ya sea administrativo o lo que es penal. Lo siguiente, cuando hablamos de algún hecho, como lo dice el tema que nos ocupa el día de hoy, de corrupción, y como lo acota también mi estimada Luzma, es hablar acerca, número uno, de que hay hechos de corrupción. Uno es la gravedad del asunto del que estamos hablando, que no es cualquiera, es una corrupción en la cual se ven posiciones de poder, públicas o privadas, y partiendo de ahí, entonces significa que si hay un poder, hay unos opresores, y entonces los que tienen que levantar la voz son los que se encuentran, no los opresores, los oprimidos, y son los que tenemos que alzar la voz, y entonces tenemos que contar con medidas que nos permitan alzar la voz de una manera segura y no morir frente a los palacios de justicia cuando clamamos por ella. Y estoy hablando de extremos, porque lamentablemente al ser humano nos duele, o cuando está en nuestra propia persona, o en algún familiar, o en algún amigo, cuando ya no está la profesora, o cuando ya no está el vecino que nos saludaba tan cordialmente, y empezamos a extrañar y se generan las ausencias, y entonces buscamos y nos damos cuenta que nos encontramos en ocasiones ante el desamparo y frente a entonces limitantes de falta de aplicación de la poca o de la legislación que pudiéramos tener discrecional o arbitraria frente a un juez. Es así como cuando tenemos un hecho que nos lacera nuestra dignidad, como lo es la corrupción, pues tenemos de dos vías solamente, y por las interrogantes que tenemos en las redes sociales y que tú diste lectura hace unos instantes, Lucero, las denuncias que tenemos
tenemos en el ámbito penal, en las fiscalías especializadas en delitos por hechos de corrupción, el personal que en muchas ocasiones es muy poco, o bien también se encuentran amenazados o con falta de protección. Hay muchas causas institucionales y no más institucionales, sociales, que obstaculizan este ingreso a poder entablar una denuncia en las diferentes formas que hablaba hace unos inicios. Cuando hablamos de hechos de corrupción que revisten esa índole penal, entonces tenemos que recurrir, y en este aspecto penal tenemos el Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y este código efectivamente sí contempla medidas de protección, ojo, a denunciantes o a víctimas, escasos, a lo que son a los testigos. Sí hay una ley, por ejemplo, en Coahuila, protección a testigos y peritos, pero por ejemplo, en este Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el Ministerio Público dictará medidas de protección a los que acabo de citar, o la policía también puede hacerlo, o fíjate, lo más grave, lo deja a decisión del juez, y digo grave porque no hay parámetros específicos ni qué medidas de protección, dice que a su decisión, a su arbitrio, a su parecer. Entonces imagínate si le parece o no que estoy en un peligro, qué parámetros, si siguen los parámetros establecidos por la jurisprudencia, si se apegan a los principios que establece la propia legislación en materia penal, y entonces eso es un caos el que nos provocan ese tipo de lagunas que existen en índole penal. En materia administrativa, ¿qué te puedo decir? Si la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 22, es el único que habla de medidas de protección al denunciante, y recordemos que las faltas administrativas no solamente son de servidores públicos, sino son personas, estamos hablando de empresas, estamos hablando de particulares, ya que pueden ser personas morales o personas físicas que están relacionadas con faltas graves. Y entonces también viene otro tinte, porque dice que vamos a promover esta ética empresarial y en la misma tener mecanismos de protección al denunciante. Y ahí te encargo, Lucero, porque viene otra magna tarea de cuáles políticas de protección al denunciante. No hay un norte, como diríamos coloquialmente, decir, bueno, mira, pues o son estos parámetros, o se deben, y entonces hay que recurrir también a otra ley especial, como la Ley Federal del Trabajo, por citar este ejemplo, y el apartado del artículo 123 constitucional, en donde se contemplan a partir del artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo, reglamentos interiores de trabajo, en donde tiene que estar reglamentado, porque es la única instrumento que te permite la Ley Federal del Trabajo donde vengan las sanciones que se van a aplicar al personal. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por su parte, en el artículo 25, te dice que se tomará en cuenta cuando existe alguna imputación, alguna persona física o moral vinculada con faltas administrativas, que tenga una política de integridad que consagre también lo que son mecanismos de denuncia, no solamente al interior de la empresa, sino también con las autoridades. Imagínate, vincular a una empresa que tenga la libertad de estar vinculada con una autoridad para dar parte, porque hay la participación, una falta administrativa, estamos hablando de las personas que en representación o en poder de la empresa buscan beneficios no para él, sino para la propia empresa, y estamos hablando entonces de que está vinculado con una falta administrativa por hechos de corrupción graves. Pero entonces, ¿en dónde están otra vez las medidas de protección al denunciante? Y volvemos a caer a vacíos legislativos. ¿Qué desafíos entonces representa todo esto? Número uno, tener en consideración los limitantes que tenemos del poder público y de los poderes privados. Limitantes de no pugnar por reglamentos interiores fuertes al interior de las empresas, ese podría ser una. La falta o la intervención del Estado. Tenemos ahorita una sociedad compleja que demanda mayor visibilidad, mayor fortalecimiento, no solamente del Poder Judicial, sino realmente del aparato legislativo, en el cual yo pueda sentirme protegido, pero donde me apliquen, donde me dicen que me están protegiendo, ¿no? Y es ahí la importancia de esa protección como gobernados, que ahorita estamos viendo una situación alarmante en nuestro país, que necesitamos alzar la voz, que necesitamos unirnos, pero bueno, es otro llamado, y ahora sí, como diría la nana Iboya, esa es historia de otra invitación, Lucero, ya me ando apuntando, Lucero. Entonces, el punto al que voy es que representa desafíos legislativos, desafíos judiciales, falta de estadísticas, de priorización de problemáticas. Pareciéramos que ahorita estamos trabajando para ideologías y no estamos trabajando para prioridades de políticas públicas.
y resulta que un Estado no podemos fundamentarlo, basar un movimiento en minorías. Ojo, no estoy diciendo que se quede desprotegidas las minorías, eso no estoy diciendo. Simplemente que no hay priorización de temas tan trascendentes como la corrupción, los niveles de corrupción que tiene nuestro país, que es Estados Unidos mexicanos, la escasa participación ciudadana que provoca cómo se coarta la libertad de expresión y dan lugares a factores sociales e institucionales que prolifera la corrupción, como es el nulo, fíjate, bueno, no nulo, porque hay quienes sí hemos recibido en alguna cuestión, pero son pocos. El decir, el acceso a la justicia, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y no tengo una sentencia, no tengo una resolución, tan endeble el sistema judicial. Entonces también tenemos mucho que hacer al interior y al exterior con abogados, y entonces venimos a un cuarto desafío, además de las estadísticas, que son las políticas públicas que se instauran al interior de los poderes, al exterior de los poderes con la población, la concientización de la condena social, el dejar de lado la difamación. Estamos cayendo en una crisis no solamente estructural y de Estado, sino una crisis también en la población. El alzar la voz, es impresionante el poder de alzar la voz de los gobernados, y cuando nos unimos y decimos es un mal, y preguntarnos en casita, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? El no estar de acuerdo con una política económica, que ahorita sí hay oportunidad de relacionar la cuestión del libre mercado, que también tiene que ver estrictamente con la justicia, estrictamente con los hechos de corrupción, el cómo avanzan políticas populistas y cómo decir, espérame, necesitamos y hay prioridades que atender a estos desafíos estadísticos, a estos desafíos económicos que ahora vienen para enero, entre otras políticas que se toman, y decir, ¿y qué está pasando con lo más importante, con la protección a la vida, que al final es el final o el destinatario de la corrupción, la vida, las personas? Y creo que de eso debemos estar muy conscientes en esta tarde. Dejar también esas políticas dirigidas al sector privado, como son las empresas. Si me dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas que debo tener mecanismos de protección al denunciante, ¡ay, vamos a crear! Eso sí es una de las cosas prioritarias para la prevención y combate a la corrupción y de protección al denunciante. Insisto, no nada más porque sí están las estadísticas, tenemos que ir al ENCIG, a lo que ya nos proporciona la máxima casa de información de nuestro país, que es el INEGI, la labor tan ardua que se realiza, otros organismos no gubernamentales que nos proporcionan estadísticas, contar con World Justice Project, contar con la Organización de las Naciones Unidas. Son unos aliados espléndidos, generosos, para poder atacar y hacer frente a estos asuntos que nos dan el acceso a la justicia, como es la alerta y como es la denuncia. Dejar de ver la alerta como un mero mecanismo, como decía en Estados Unidos, mecanismos que incentivan el poder levantar la voz como una alerta, y después, ¿por qué no formalizarla como una denuncia? Creo que sí tenemos, insisto, muchos desafíos que coartan nuestra libertad de expresión, llámese en denuncias, en delitos por hechos de corrupción o demandas por faltas administrativas, que son estos hechos de corrupción, sin olvidar esta sanción que no es, que independientemente de la sanción administrativa también puede incurrir en una sanción penal cuando acontece un ilícito que tiene que ver con corrupción. Se quedan muchos temas también sobre la mesa, pero si no tenemos en claro que la alerta y la denuncia es la puerta que nos abre el acceso a la justicia en nuestro país, déjame decirte que estamos fallando en lo más importante. Es una falla estatal demasiado grande, que mucho menos vamos a tener la garantía de otros derechos, y que al final de cuentas recaen en la dignidad humana, que es nuestra persona, y no ser cosificados o vejados o humillados, como lo diría por ahí la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. Muchísimas gracias, Jafia. Adelante, Nancy, por favor. Bueno, aquí pasa algo interesante, recordando una de las palabras que mencionó ahorita Jafia, incentivar. ¿Qué nos representa esto? Muchas veces hablamos de si estos mecanismos de protección, a partir de que se generan las alertas, deben de ser incentivados.
Yo creo que el mayor incentivo que la ciudadanía está exigiendo en este momento es la correcta aplicación de la justicia, la correcta aplicación de los sistemas de gestión y protección de quienes presentan una alerta o una denuncia, la confidencialidad, el guardar el anonimato, preservar los principios básicos que estamos obligados quienes en su momento fungen como servidores públicos, quienes y aquí sí es ponderar y poner sobre una balanza un punto bien importante. A partir de la Convención de Mérida, uno de los objetivos que tiene la administración pública es preservar un bien jurídico que es la función pública. Pero aquí, a partir de la necesidad de generar mecanismos de protección, porque puede ser víctima de una represalia por hablar, lo vemos en casos muy sonados todos los días en las noticias, donde la gente se resiste a hablar, a denunciar, precisamente porque no hay esa oportunidad por parte del Estado de generar de generarle esa confianza. Podemos tener el mejor sistema de gestión y protección de denuncias, de alerta, pero si no le brindamos ese instrumento a la ciudadanía, vamos a seguir igual. No va a haber la confianza de la ciudadanía para dar ese paso tan importante. ¿Por qué? Porque lo que se puede enfrentar es una revictimización, se puede enfrentar a un hostigamiento por parte de la persona que está denunciando. Entonces, eso es muy lacerante para los ciudadanos que quieren, que confían en la administración pública, que están en espera de que estos mecanismos terminen de tener su engranaje necesario para no perder algo tan elemental como es el bien jurídico, que es la vida humana, que es ahí donde compaginan los dos bienes jurídicos, y que es muy importante que desde el ámbito legislativo se generen esos mecanismos de implementación, de acción, porque finalmente, mientras no lo haya en el plano constitucional, en las constituciones de los estados, vamos a seguir sí generando buenas prácticas, buenas acciones que van a quedar enmarcadas dentro de un programa. Está muy bien, pero nos falta dar un paso más allá, el darle a lo que es la exigencia verdadera de la ciudadanía una herramienta que le quite ese miedo, ese temor de ser víctima de una represalia, sea un alertador interno, un alertador externo. Ya lo decía Luz María, finalmente cualquier persona en la que converja en la actuación de un acto que debería de ser realizado conforme a una normativa, pero que desafortunadamente quienes buscan un beneficio o también un perjuicio también, porque eso también entra dentro, deja de lado algo tan importante como es el brindarle la protección a las personas. Bueno, les agradezco mucho este punto que me dejan mencionar. Sí, es importante incentivar. Se ha hablado en muchos países, Luz María no me dejará mentir, de cuáles son los esfuerzos que buscan recompensar, algo muy parecido a las recompensas y emolumentos que se dan en materia penal, que ya están constreñidas en legislaciones, pero que finalmente no es el objetivo. El objetivo es brindarle todas las herramientas que faciliten la protección al ciudadano para que a partir de esa confianza que tenga en la administración pública pueda avanzar en presentar una alerta o una denuncia por un hecho de corrupción. Adelante, Lucero. Muchísimas gracias, Nancy. Realmente creo que el programa de hoy ha sido muy, muy provechoso, muy importante, porque hemos abordado temas fundamentales. Vamos a pasar a la parte de las reflexiones finales, pero antes de eso me gustaría leerles algunos comentarios adicionales que tenemos para que también, si los pueden retomar dentro de su intervención, adelante. Miren, Ana Leticia Rodríguez nos hace algunas preguntas muy específicas creo que para cada uno de nosotros y en general. Miren, quisiera saber si la UNODC tiene pensado algún proyecto próximo para fortalecer estos temas de combate a la corrupción.
También nos dice, la Secretaría de la Función Pública tiene dentro de los convenios de colaboración con los estados de la República el compromiso de que implementen esta ley todos los estados. Y también nos dice, quisiera saber si el CPC de Coahuila implementó acciones para fomentar la denuncia ciudadana, y también una para mí, y si el CPC de Hidalgo también ha llevado acciones para fomentar la cultura de la denuncia. De una vez, ahora sí que de una vez contesto mi parte para poderles ceder la voz a ustedes y leer un comentario adicional que está. En el caso del CPC Hidalgo, si bien tuvimos intervención en la parte de la integración de la ley de protección a denunciantes, y digamos que eso pues es una parte de las acciones en las que hemos colaborado, ya se los decía, Hidalgo tiene muchas áreas de oportunidad, o sea, realmente tenemos la ley, pero todavía no se está aplicando, no está un reglamento que tendría que haber estado en los 90 días después de que inició su vigencia en enero del 2020, si no me equivoco. Entonces, imagínense, o sea, estamos muy atrás en todo esto, ¿no? Y bueno, como CPC hemos generado instrumentos en nuestra página del CPC Hidalgo, pueden encontrar una guía de denuncia que donde justamente acomodamos las pautas, porque muchas veces te decimos, bueno, sí denuncias, pero no tenemos ni idea de dónde ni cómo seguirlo. Entonces ahí tenemos una guía de denuncia que elaboró uno de nuestros compañeros, Víctor Juárez, que obviamente con la parte de integrar a las propias también autoridades, intervino la Fiscalía, intervino la Contraloría, intervinieron, o sea, todos la auditoría, o sea, todos los involucrados dentro del sistema nacional. Entonces, bueno, estas son acciones que hemos tratado de llevar a cabo justamente para esto, para fomentar la cultura de la denuncia, independientemente de que también, digo, por ejemplo, tenemos programas como ¿no? Que lo que buscamos es eso, informar a la ciudadanía de cómo también pueden denunciar y cómo pueden, cómo identificar hechos de corrupción y bueno, todo esto, ¿no? Y bueno, también leo otro de los comentarios que está. Dan C. nos dice, en el Senado de la República se han presentado iniciativas para emitir una ley general para la protección de denunciantes de actos de corrupción con el propósito de homologar estas prácticas dentro de las entidades federativas. Y Goretti López, aquí muy conocida nuestra de Zacatecas, también nos dice, felicidades Jafia, Luzma, Lucero, Nancy, muy interesante el programa. Y bueno, ahora sí, les cedo la voz para sus reflexiones finales y bueno, ojalá puedan también retomar la parte de los comentarios. Adelante, Luzma, por favor. Muchas gracias, Lucero. Bueno, sí, voy a contestar muy puntualmente. Nosotros ahorita en la oficina tenemos algunos proyectos abiertos. No necesariamente estamos trabajando en protección a denunciantes, pero, por ejemplo, tenemos un proyecto con la CESNA en temas relacionados con corrupción en el deporte y hay una parte muy importante que tiene que ver con los mecanismos y canales de denuncia de la corrupción en ese sector específico. Entonces, de alguna manera, pues estamos en eso. Y también tenemos un proyecto con Pacto Mundial México en el que trabajamos en el ámbito empresarial, pero como una de las partes importantes, pues obviamente también del fomento de la denuncia es la denuncia también en el sector privado. Ese tema también se tocará en su momento de este fortalecimiento institucional para empresas, así como va a haber una creación de un grupo de trabajo público-privado. Y entonces generalmente es aquí donde se hablan también de los temas de, bueno, ¿y qué sucede si detectamos algún hecho de corrupción y cómo es que va a salir? Por otro lado, también formamos parte de un grupo de trabajo que está de alguna manera impulsando el CPC Nacional con el apoyo de INL en el tema justamente de la protección a denuncia y lo que se está tratando de trabajar para tener un instrumento nacional legislativo, pero también ir viendo qué es lo que hay en esfuerzos a nivel subnacional y por supuesto en el caso de la función pública lo que están trabajando y el CPC Nacional lo que está trabajando. Y bueno, esperamos que podamos tener proyectos nuevos de implementación de recomendaciones de las revisiones del artículo 33 del mecanismo de revisión entre pares en el nivel subnacional. Eso yo creo que sería algo muy positivo. Tenemos
49 solicitudes de asistencia técnica de todo el ejercicio, o sea, no solamente de protección a denunciantes, sino también de contratación pública y gestión de la hacienda pública y de temas de información pública, pero sí ha sido como preponderante que la asistencia técnica legislativa y de capacitación viene en el tema de protección a denunciantes. Entonces, esperemos que pronto podamos tener más proyectos de implementación de recomendaciones y bueno, por supuesto, siempre estamos abiertos a escucharles en la oficina y le voy a pedir a Lucero que también pase mi correo a las personas que ven este programa, porque también nos gusta mucho escucharles, saber cuáles son los temas que les interesa y seguir haciendo vinculación. Tenemos una comunidad de práctica muy grande en México de alrededor de 160 instituciones que estuvieron en estos proyectos grandes, más las demás instituciones y otros proyectos que tenemos en la oficina en el programa anticorrupción. Entonces, creo que también es una muy buena oportunidad de seguir sumando aliados. Muchas gracias y también de parte de nuestro representante, el señor Christian Holsch, les mando un saludo, le da las gracias por siempre tomar en cuenta a la oficina e invitarnos a este tipo de espacios para reflexionar y conectarnos con el público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luzma, y transmiten nuestros saludos y nuestro agradecimiento y obviamente también a ti por estar hoy con nosotros y transmitirnos toda esta información. Adelante, Jafia, por favor. Muchas gracias también, seré muy puntual como lo comentó mi querida compañera Luz María. Respecto a la pregunta que nos hacen en redes sociales, quiero aclarar que a mí me tocó presidir el sistema anticorrupción del 5 de octubre del 2022 a ahora el 4 de octubre de 2023 y respecto a esa gestión voy a comentarlo. Sí, en efecto, y de la mano con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, propusimos medidas de protección al denunciante y quiero agradecer nuevamente aquí a mi querida Luz María Guzmán porque incluso pudimos o tuvimos varios eventos en donde se programaron este tipo de resultados. Solamente quiero referir entre muchas líneas de acción que estuvimos trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas en el estado de Coahuila a dos tocante a esto. Uno, dentro del sistema anticorrupción trabajamos una iniciativa que es lo que nos compete a los estados. Quiero hacer una aclaración. Recordemos que no es competencia de los estados establecer estas medidas de protección al denunciante conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Con lo que respecta a las entidades federativas, que es en hechos de corrupción de índole administrativa, sí trabajamos una iniciativa abanderada por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que tiene una silla dentro del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Y esta ley, recuerden que hay trabajos que no solamente dependen de quienes integramos el sistema anticorrupción, hay otros actores involucrados, consejerías jurídicas del Estado, el Congreso del Estado, la legislatura o la legislatura del Estado. En este caso, sí presentamos esa iniciativa, se quedó en una etapa de observaciones en el Poder Judicial y esta iniciativa precisamente es proteger a denunciantes en hechos de corrupción en el aspecto administrativo. Esa es una. Otra que promovimos y que era de nuestra competencia y que dependía de nosotros por estar en un municipio involucrado, que es la capital del estado Coahuila de Zaragoza, es lo que son observatorios ciudadanos en diferentes ámbitos, empezando con aquello que es medible, que es el delito, cuando se presentan faltas administrativas en trámites municipales y revisamos las causas que en un momento dado no se presentaban esas denuncias, empezando en dos áreas en específico, que es mejora regulatoria y en desarrollo urbano, que eran prioridades y que son prioridades según las estadísticas, y dentro de las causales de por qué no se denunciaba fue precisamente las que revisamos, las causas del ENSIC, y fue las que atacamos. Entonces hicieron los observatorios ciudadanos de la mano de Contraloría Social, de la mano con el órgano interno de control de Saltillo, aquí con el alcalde también, Chema Fraustro, José María Fraustro Siller, el ingeniero, y a través de la contadora Lisette Álvarez y el licenciado Rodrigo, en su momento la licenciada Francia Fuentes, empezamos a instrumentar jurídicamente, se dio vida a los observatorios ciudadanos y ellos son los encargados de recibir, entre otras medidas, denuncias anónimas en los que se protege completamente la información. Están trabajando en ese momento, hasta donde yo estuve presidiendo, de lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde, hacían rutinas
de estar en los módulos en los cuales ellos podían hacer observaciones. Quiero aclarar que no eran servidores públicos, eran o estaban constituidos por academia y en este caso por personas del sector privado. Entonces sí, claro que sí, fue una de las tareas principales o que teníamos como prioridad, y basándonos en una evaluación que hizo precisamente mi querida Luzma con todo su equipo de trabajo, que es el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares, y entonces dijimos, aquí priorizamos, aquí en el estado de Coahuila de Zaragoza, y lo siguiente, y con esto cierro, 3 partes o 3 palabras, corresponsabilidad, tanto del sector público como del sector privado, para que puedan estar funcionando estas alertas y las denuncias que pudieran implementarse tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, el hacer frente a los desafíos públicos, como los que mencionábamos, judiciales, legislativos, entre otros desafíos privados que limitan esa libertad de denunciar, como pudiera ser la inseguridad, como pudiera ser la delincuencia, que no son o que no vienen directamente en ocasiones del propio sector público. Y lo tercero, que la justicia es para las personas, es decir, para todos, sin distingo alguno, si pertenecemos o tenemos ideologías, posturas políticas, si somos de minorías, la justicia defiende, no importando de quién se trate, es entregarnos lo que nos corresponde por el simple hecho de ser personas. Cuando veamos la justicia de esa manera, creo que habrá esta palabra y tendremos cabida, sin importar a qué sector pertenecemos, qué preferencia sexual tenemos, que en realidad pasa a segundo plano cuando hablamos de la persona en sí, y que cada quien sea lo que quiera en su casa. Lo que nos interesa es que tengamos justicia, que el ser humano por sí mismo, por quien es, pueda tener acceso a lo que llamamos a través de las alertas, que se puede constituir en un sentido amplio del conocimiento de la autoridad, o lo que son a través de las denuncias, para poder obtener entonces la resolución que esperamos y la garantía por parte del Estado de que está salvaguardada nuestra persona. Gracias, Lucero, y un placer haberte escuchado, mi querida Luzma. Nancy, qué gusto conocerte y escuchar tus posturas. Hasta aquí, Lucero. Muchísimas gracias, Jafia. Adelante, Nancy, por favor. Gracias. Bueno, por mi parte quiero agradecer este espacio en el cual me fue extendida una invitación para hablar un tema tan importante, tan trascendente, y que se están poniendo, sí, realmente no pequeños granitos de arena desde la competencia que cada uno nos corresponde. Sí veía por ahí alguno de los comentarios, la oportunidad de poder hacer énfasis sobre la corresponsabilidad que menciona Jafia, sobre la atención, seguimiento y denuncia seguimiento a la denuncia precisamente, o en su momento o en su defecto a las alertas, que se tenga muy particularizado qué le corresponde en el ámbito de atribuciones a cada uno de los integrantes de todo este engranaje anticorrupción que fusiona desde lo federal y se aterriza a nivel local en los estados y en los municipios. Yo creo que una vez que pasemos esa brecha que aún sigue haciéndose presente, donde hay un desconocimiento de las atribuciones que nos puede corresponder a cada quien desde su trinchera, no se puede avanzar. Es necesario que esa sensibilización por parte de los gobiernos, del sector privado también en su defecto, que ahorita con el tratado el TEMEC busca hacer esfuerzos para dar cumplimiento a las políticas de integridad, de generar sistemas de gestión de denuncia, pues entonces sean el día de mañana una realidad, que se entienda completamente qué le corresponde hacer a cada uno de los actores que convergen dentro del engranaje anticorrupción. Finalmente, pues yo agradezco, Lucero, la oportunidad que me brindas a través de este espacio. Un gusto poder coincidir con Jafia, con Luz María, y fue una plática muy interesante, fue bueno interactuar, me quedó un buen sabor de boca de saber que realmente estos esfuerzos no están siendo en vanos, pero nos falta más, nos falta avanzar más. Hemos identificado qué es lo que falta, cuál es la necesidad, y ahora próximos, ya decía Luz María, ya en un 20º aniversario que se buscó el crear este tipo de mecanismos, pues yo creo que ya
deben madurar. Ya se han hecho esfuerzos desde el 2020, 2019 a la fecha, por parte de la Administración Pública Federal, por parte de cada uno de los estados. Entonces, creo que la predisposición a generar estos mecanismos, estos sistemas de gestión, están ahí latentes. Hay una necesidad muy grande, es una exigencia de la ciudadanía. Entonces, a nosotros nos queda solamente la corresponsabilidad, pero desde cada una de las trincheras en las que nos colocamos. Jafia, Luz María, Lucero, pues les agradezco mucho este momento en el que hemos conversado de una manera muy retributiva en cada uno de los puntos que cada uno tocó y que dan pauta a poner sobre la palestra la necesidad de impulsar más políticas públicas, de tocar otras puertas, que no quede constreñido al poder ejecutivo, que se abra también al poder judicial, que se abra también al poder legislativo. Si no va de la mano dentro de este engranaje la participación de estos tres poderes desde el ámbito de sus atribuciones, va a ser imposible que se pueda avanzar. Les agradezco mucho y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nancy. Pues muchas gracias a las tres, de verdad. Un programa con mucha información, nos llevamos mucho y sobre todo, pues recalcar a la ciudadanía la importancia de alertar, de denunciar y como decía Luzma, o sea, todo lo que implique cuando tengamos conocimiento de un hecho de corrupción, no nos quedemos callados, de verdad. Si nosotros no denunciamos, no alertamos, no se va a terminar este problema. Entonces, sí, obviamente tenemos muchas áreas de oportunidad, tenemos temor a represalias, tenemos temor a pues que se tomen medidas en nuestra contra, pero tenemos que salir de esto. Y parte de la integridad que también, de la que hemos hablado mucho en este programa, es siempre hacer lo correcto, ¿no? Y parte es eso, ¿no? Si sabemos que algo no se está haciendo como debe, pues tenemos que denunciarlo, ¿verdad? Entonces, de verdad les invitamos a que tomemos conciencia de esto y pues cuando conozcamos de un hecho de corrupción, hagamos lo conducente. Les damos las gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo, también aquellas que posteriormente podrán vernos en nuestro canal de YouTube, o ya saben que también nos encuentran en formato de podcast en las diferentes plataformas que existen, Spotify, Applecast, iHeartRadio, iTunes, bueno, la que ustedes gusten, ahí nos encuentran, los esperamos. Vamos a descansar la siguiente semana porque pues son días que andamos más ajetreados y preocupados por terminar el año, pero los esperamos en enero, si no me equivoco, el 4 de enero reiniciaremos nuestros programas y ya saben que nos vemos todos los jueves a las 6 de la tarde. Les agradecemos mucho y pues nos estamos viendo próximamente.